Now we're all locked away inside. Will we come out like miners excavating in the light? The timing must be right. Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast que nadie pidió. Como siempre, yo soy Alberto Salgado. Yo soy Luis Flores. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nuestro vecino de aquí de enfrente del local, por supuesto un gran amigo y por supuesto también parte del equipo de producción del Rock the House. Él es ni más ni menos que Armando Gaitán. Bienvenido Armando, por Muchas fin. gracias. Por fin, ya sé. Sí, por Por fin me invitaron. Sí, pues Armando la verdad es que es un gran amigo nuestro. Como ya les mencionaba, también es parte del equipo de producción aquí de Rock the House. Él es quien nos ayuda en la parte del audio de la transmisión del Rock the House. Y pues bueno, cuéntanos un poquito acerca de dónde vienes, qué haces ahí en Bilbao Studio. Pues yo soy ingeniero y productor de audio, productor de música aquí en Bilbao Studio. Soy socio junto con Carla y Alex también acá. Y pues nada, sí, desde hace ya 7 años que estamos aquí de vecinos con Solaz. Y pues nos encargamos básicamente de grabación, producción musical, todo lo que conlleva pues, la creación de la música. Con artistas sobre todo pues independientes y locales. Ya, oye, y ¿con quiénes has trabajado acá en Bilbao en estos 7 años? Pues hemos tenido afortunadamente muchísima gente y fíjate que esa pregunta es como muy rara para nosotros. Porque casi siempre la gente que nos pregunta, ay, ¿con quién has trabajado? Pues sí, espera como que le digas, sí, con Luis Miguel, o cosas así, ¿no? O con alguien así como que es de su gusto, sobre todo. Pero pues no, nunca, o sea, como que siempre terminan decepcionándose de la respuesta. Lo bueno es que aquí no discriminamos género ni nada, entonces... Pero a mí me gusta decir, pues la verdad es que trabajo con muchos artistas independientes, sobre todo. Tanto, y no solamente locales de aquí de Jalisco, Guadalajara, o sea, también nacionales e incluso con artistas pues internacionales hemos trabajado. Hemos grabado muchísimos géneros y aún así pues no es como que todos. Nos gusta decir que grabamos de todo, pero porque nos gustaría grabar todo lo que llegue, ¿no? No tanto porque todavía nos haya tocado todo. Pero hemos grabado desde discos de mariachi, banda, metal, rock, pop, rap, hip hop, y también no musicales como podcast, como un buen de locuciones para marcas, para empresas. También hacemos video, live sessions. Hemos tenido como un buen de cosas y tanto shows aquí adentro del estudio como fuera, o sea, tenemos como un buen de grabación y eso es lo chido. Ajá. Chévere. Sí. ¿Y tú, Flores, cómo estás? Yo muy bien. Yo ahorita estoy intrigado porque me surgió este tema ahorita que estabas presentándote, Armando, como esta decepción de que no estamos nosotros como Solar recibiendo bandas muy grandes o como Luis Miguel o Cristian Castro así, pero me gusta esa lucha que estamos haciendo que la música local pueda tener una plataforma en donde ellos puedan sentir una base para impulsarse Exacto. y tener al menos en dónde empezar o por dónde empezar. Justo por eso se creó Bilbao. Porque Alex, Carla y yo teníamos proyectos musicales y pues como cualquier banda independiente de morros, pues no tienes varo, ¿no? O sea, no éramos como de jefes así como de, pues sí, te pago la grabación en el estudio que quieras. Entonces, pues de ahí surgió la idea de que, tenemos nuestros proyectos, ya tocamos, entonces hay que buscar dónde grabar y dónde es accesible. Y por ejemplo, Alex ya tenía pues equipo de grabación y Carla y yo también nos unimos. Bueno, antes había también otro socio, pero así fue básicamente, con la idea de que artistas como nosotros, o sea, que no tenían el respaldo de una gran disquera, que no tienen el respaldo económico de quien sea algo, pues tuvieran la oportunidad de grabar algo ya bien, ¿no? O sea, profesional, de calidad. Y también nosotros, pues empezar a entrar a esa industria, ¿no? En la que pues no conocemos como tal grandes o
disqueras o estudios aquí en Guadalajara a las que podamos ir y decir, hey, me das trabajo como ingeniero, Ujú. porque pues es también limitado, ¿no? O sea, es una industria y todo, pero pues cada estudio, así como nosotros me imagino, pues no es como que diga, tengo toda la industria o tengo aquí Sí. como miles y miles de artistas, porque pues no se da así. Y hay estudios como de específicos de géneros o de tipos de trabajo como podcast, locuciones o doblaje y pues de música, ¿no? Entonces nuestro fin era ese, crear el espacio justamente para que bandas como nosotros tuvieran esa plataforma. Y coincide porque yo antes de llegar a Bilbao, pues yo ya venía a ensayar aquí a solas. Ujú. Entonces también, ¿no? O sea, era la parte en la que no puedo ensayar en mi casa, no puedo hacer como este tipo de reuniones con la banda en mi casa porque pues no tengo ni casa o algo. Sí. No hay el Porque espacio, como más bien. incluso, por ejemplo, yo como foráneo soy baterista, pero tardé 2 años en traerme mi batería. Ujú. Por lo mismo, porque pues llegaba y donde vivía, pues, o sea, rentaba un cuarto y compartía, entonces no podía pues, ponerme a tocar ahí, ¿no? O ni siquiera cabía mi batería. Entonces, pues la idea de los espacios así como solas, pues es lo que nos abrían, ¿no? Entonces el estudio igual, o sea, lo abrimos con esa finalidad. Órale. Eso como que me suena mucho y me identifico porque también Solaz surgió como con esa premisa, ¿no? Como de darles un espacio a las bandas que puedan hacer suyo y a partir de ahí poder sentirse impulsados hacia adelante, ¿no? Hacia el siguiente paso de la banda. En el caso de Bilbao, pues un lugar donde grabar, donde hacer un live session, etcétera. Pero creo que vamos entrando con esta parte ya a una historia que estoy seguro que todos nos la vamos a saber y un montón de gente se va a identificar porque así fue como era el proceso de hacer una banda y de ir escalando en este camino de la música, de cada músico. Entonces, ¿cómo surgían las bandas? Pues igual estábamos en la peda, estábamos en un bar. ¿Y igual por qué que no como hacemos? surgió un pinche podcast que nadie pidió. Ajá. En una pedota y, sí, ¿Estaría bien? estaría bien y, yo toco guitarra, yo toco batería, yo toco bajo. ¿eh? Exacto. Pues vamos a hacer una banda. Sí, y luego, ¿qué seguía? Por ejemplo, a mí aquí en Guadalajara me pasó particularmente que me vine a estudiar, o sea, llegué yo directo a estudiar a la universidad de música. Entonces, pues me salté como esa parte en la que, pues con mis compas, porque no tenía compas. Era al revés. O sea, llegué con puros músicos y pues ya sabía como que todos tocaban, vaya. Y ahí nada más era como, a ver con quién se puede armar la amistad para empezar a hacer un proyecto, ¿no? Quién tiene como gustos afines. Uh-huh. Y así fue, de hecho. Y tuve en la escuela una banda que surgió que no hicimos como mucho, así algo chido. Pero en la escuela teníamos como oportunidades de grabar, ¿no? Porque era la escuela de producción. Y sí hicimos varios proyectos así. Pero a partir de eso, yo empecé a conocer a mucha gente. Y, por ejemplo, mi banda, que ya es como la banda que digo que sí es banda, se llama Circo de Monos. Uh-huh. A ellos irónicamente los conocí ya fuera de la escuela. Ajá. O sea, sí por gente de la escuela, pero no en la escuela, ¿no? Entonces, Marco y Mauricio, que eran mis compañeros en la universidad, se salieron de la universidad y hasta que se salieron me invitaron a un proyecto que apenas iban a armar y todo. Yo ya había tocado con ellos en otros proyectos. Y fue como de, oye, ¿no quieres caerle a ver qué pedo? Y lo interesante y lo que me gustó de la invitación fue que me dijeron, vamos a hacer una banda que vamos a tocar lo que nos dé la gana y no vamos a tocar un género. O sea, no es como vamos a hacer una banda de rock, de pop, de X. Nada. O sea, tú ven y toca y si quieres meterle lo que sea y vamos a hacer mezclas de cosas. Vamos a hacer fusiones, vamos a hacer lo que sea. Entonces a partir de ahí dije, ok, está interesante, ¿no? Porque hasta ese punto yo había estado en bandas en las que era, bueno, vamos a tocar esto. O tenía otra banda con otro amigo que también tocaba muy chido en la escuela, pero él sí era el que nos decía qué tocar, básicamente. Okay. O sea, era su proyecto y éramos sus músicos, no tanto éramos una banda. Entonces, pues era como,
no me encantaba y me terminé saliendo, pues. Ujú. Y entonces ya cuando me dan como esa libertad, digamos, creativa o de explorar, pues, sobre todo, ¿no? Tanto tocar cosas que a mí me gustan como lo que a los demás les gustaba. Pues ahí es donde surge ya como, órale, una banda más, pues, más propia. Y justamente empezamos y hablabas como del proceso, ¿no? Cómo empezaba. Ujú. Pues era juntarnos en la casa del bajista y él decía, bueno, mis papás me dan chance de venir De hacer ruido. y que hagan ruido porque él ya tenía otra banda. Entonces yo aquí tengo media batería y hasta ese punto fue cuando yo me traje la mía, Ok. porque dije, ok, la puedo dejar en la casa de este Marco, ¿no? Ajá. Y así empezamos, hacíamos un ruidero, ¿no? Los vecinos siempre nos decían que nos calláramos porque era de que vamos a ensayar el domingo al mediodía. Ujú. Entonces pues en domingo todo el mundo descansando y nosotros Sí. un ruidazo, ¿no? Y pues yo sé, como baterista, yo sé que es como un Querían ver ruidazo Chabelo y estos siempre, güeyes. ajá. Nosotros, en vez de que los despierte Chabelo, era la batería. Entonces, así empezábamos, ¿no? Y vamos a empezar a sacar canciones. En aquel punto, pues te digo, yo ya había tenido varias bandas, pero esa fue como la primera banda ya formal que dijimos, ok, vamos a darle chido, ¿no? Ujú. Y eran ensayos tras ensayos tras ensayos para sacar canciones, para empezar a componer canciones. Y teníamos como objetivo no sacar covers, que era como algo muy importante para nosotros. Porque justamente no queríamos ser una banda normal en la que, pues vamos a sacar estas 3 rolas nuestras y para rellenar vamos a Para llenar sacar un set. estas 4 covers o esto, ¿no? La planta. Ajá, no, ajá. Presión Entonces, americana. como que en parte como veníamos de la universidad de música y nos Ujú. creíamos así como que, es que no, somos la verga. Ajá. Pues era ese reto de que no, vamos a componer rolas y vamos a hacerlas y vamos a fusionar cosas y ese fue en un principio como la fórmula para hacer nuestras como primeras 5 o 6 rolas. Ujú. Que fue como, vamos a crear una rola con 2 géneros. Y cumbia, y rock, y reggae, y algo, lo que sea. Y generalmente no eran como, pues, cosas parecidas, ¿no? Entonces de ahí surgían ya las canciones. Y así hicimos nuestro primer show. También salió como el concepto de la imagen, en donde dijimos, pues, al no ser una banda normal, digamos, no vamos a salir nada más así con, pues, vestidos de negro o algo. Como nosotros. No, o sea, y no era porque no quisiéramos, digo, porque estuviera mal, sino porque queremos darle esa identidad a la banda. Pero identidad así como visual. Ya teníamos como el concepto de la música y queríamos reforzarlo como con la idea de un alter ego, ¿no? En el escenario. Entonces nos ideamos personajes. Ujú. En los ensayos decíamos, ok, cada quien va a elegir un personaje y se va a caracterizar de ese personaje en el escenario. En el escenario, mientras tocas, vas a hacer ese personaje. En un principio lo pensamos así, ¿no? Como para desprendernos de nuestra persona. Estaba así como locochón el rollo. Todo esto era como idea del cantante. Y a mí me gustaba mucho, pues yo nunca había estado como en un proyecto así, entonces por eso me llamaba mucho la atención. Y así empezamos a idear nuestros personajes, empezamos a caracterizarnos. La primera vez, pues obviamente, bueno, no sé si obviamente, pero salió feo. O sea, vemos las fotos y es como, o sea, nada que ver con lo que habíamos dicho, pero sí marcó como el parteaguas en nosotros, porque fue un concurso de bandas se llamaba Sinergia, creo, y era de gobierno. No sé si de Zapopan, de Guadalajara o algo así. Y era era como un recital, un festival de bandas, donde era como un concurso, no sé ni siquiera cómo era. El chiste es que participamos, ese fue nuestro primer show y ganamos. ¿Qué hubo? Vámonos. Ni siquiera sé qué ganamos, creo que ganamos como un videoclip y grabación de algo, no sé. Porque me acuerdo que no nos lo dieron, o sea que nunca cobramos. Pero Típico. a raíz de eso, a raíz de eso, como que la gente que fue al show
O sea, estoy seguro que son como los únicos seguidores que tenemos hasta ahorita. Ok. Es que está chido porque era familia de los integrantes, eran amigos de los integrantes y yo no conocía a nadie. O Sí, sea, me suena increíblemente familiar todo. Sí, ¿verdad? sí, No, ajá, claro. te digo que todos nos íbamos a pero sentir eran identificados. amigos. O sea, yo lo veo porque el proyecto no es como que existiera desde hace mucho y ya lo conocieran, sino que, ¿sabes? Lo presentamos y como que genuinamente se sorprendieron de que, no, mi amigo hace eso, güey, qué chido, ¿no? Ujú. Está chido. Y digo, yo no conocía a nadie, o sea, de las familias, de nadie, porque pues yo nada más estaba acá como en la universidad y no tengo así como la familia aquí, ni convivía con ellos fuera de eso, ¿no? Hasta ese punto. Entonces me hizo chido como, no mames, o sea, estuvo chido. Y la neta estuvo feo, o sea, el show ya musical, ¿no? O sea, como... Que es la maldición del músico, ¿no? Como Ajá, que uno, pero es que la gente lo ve, te ve y dice, no mames, y genuinamente lo creen que estuvo bien, pero tú así sabes todos los lugares en donde te equivocaste, sabes qué no salió bien, sabes quién se tropezó dónde. Y eso creo que nunca se acaba, pero eso es bueno porque es como exigirte para ir mejorando, ¿no? Entonces, te digo, eso nos motivó a darle ahora sí de lleno, a preparar como el show. Y eso era lo que nos caracterizaba. El show en vivo, teníamos los disfraces, nuestro cantante era un showman, o sea, era un frontman así. Huevo. Perrísimo, conectábamos con la gente machín y teníamos un problema que siempre nos preguntaban, ok, ¿y dónde puedo escuchar su música? Uh-huh. Entonces empezaba el auge, o sea, estoy hablando de que esto era 2017. Uh-huh. Ya estaban las plataformas digitales, pero no estaban tan accesibles como ahorita. O sea, para ti como artista, ¿no? Entonces siempre era como, oye, ¿y dónde puedo escuchar su música, no? ¿Y dónde puedo escuchar su música? Y nosotros, pronto. Se vienen cositas grandes. Se vienen cositas medianas. Ajá. Entonces, así nos aventamos, ¿qué será? Como 1 año y medio más. Tocando en todos lados y donde nos invitaban y cada vez que nos bajábamos era la misma pregunta, siempre. Uh-huh. ¿Dónde? Entonces, o sea, para nosotros, bueno, para mí personalmente era como, pues no sé, o sea, irónicamente estaba en una escuela de producción y de grabación y a su vez era como, no sé cómo hacerle. Uh-huh. Porque pues en la escuela era como pedir espacios, pero no me los prestaban porque todavía no iba muy avanzado en la escuela. Y ni siquiera era como mi fuerte grabar, o sea, no sabía grabar en ese momento, aunque ya estaba en la escuela. No tenía yo equipo, o sea, no sé, no era como mi fuerte, entonces no sabía exactamente cómo hacerle, ¿no? Empezamos a ir con un productor que nos ayudó justamente a arreglar las canciones, a pulir como todos los detalles, y él nos motivó y nos impulsó más bien a grabar, o sea, porque, bueno, fue a la par, porque dijimos, ok, necesitamos grabar, ¿dónde? Pues no sé, pero empezamos ahora sí a hacer el plan, ¿no? Ya teníamos como 7 canciones y elegimos 5 para un EP, porque empezamos a cotizar cosas, ¿no? De hecho, yo me encargué de esa parte, me acuerdo mucho, que fue la búsqueda de estudios. Entonces, a ese punto ya veníamos nosotros a solas y de hecho veníamos aquí a esta sala porque no cabían. Porque éramos 6, éramos 7 güeyes. Éramos 7 cabrones. La banda grande siempre ha sido de ley, ¿okay? Éramos 7 y aparte traíamos a Oscar Boulanger, que era el productor. No. Ajá. Saludos, Oscar. Saludos, Oscar. Y aparte siempre venía alguien, o sea, extra, pues, de que los papás de Marco, la hermana, los hermanos de alguien, todos. Entonces, pues aquí era la sala, ¿no? Donde cabíamos, ajá. Y a raíz de eso empezamos a ver, y yo me había fijado que estaba Aidar antes, o sea. Entonces cuando empezamos a producir y empezamos a hacer como ya la producción, vaya, como buscar los estudios, yo empecé a investigar, fuimos a cotizar
Y resulta que aquí enfrente ya no estaba Aidar y se acababa de mudar, pues, Bilbao, ¿no? Ujú. Y yo a Alex y a Carla los conocí, o sea, ya los ubicaba de la escuela, porque ellos estaban ahí pero iban más arriba. Entonces yo dije, ellos estaban acá en la escuela y ahora están aquí. Y cuando vine a preguntar, pues fue como bien chido. Entonces, en realidad nosotros llegamos a grabar nuestro primer EP aquí a Bilbao como cliente. Y una vez grabando, yo descubrí que dije, creo que esto es lo mío. Porque, o sea, porque en la grabación, digamos, lo hicimos por capas, ¿no? Primero baterías, bajos, guitarras, sintes y voces y arreglos y metales, porque traen metales. Entonces ya habíamos producido las canciones, ya las teníamos con los arreglos que necesitábamos. Entonces cuando entramos a grabar, yo grabé todo primero, entonces me tocó a mí primero. Y a partir de que yo acabo, ahora yo ya estaba ahí como con todos los demás de que no, tócalo así o hazlo así o algo así. Pues, ándale, justamente ahí ya como revisando que sí estuviera bien, ¿no? Y a partir de eso empecé a hacer como una amistad más con Carla y Alex, que fueron los que estaban grabando. Y pues ya, acabamos de grabar. Y ahora sí fue como, no manches, o sea, después de casi, ¿qué será? Como 2 años de haber compuesto las canciones, apenas las habíamos grabado. Ok. Entonces tuvieron que pasar así como 2 años para poder decir que, bueno, ya estamos listos para grabar, ya tocamos en un montón de lados, ya no sabemos la canción, ahora sí hay que grabar, ¿no? Entonces podrías decir que, por ejemplo, ese proceso se culminó de alguna manera con la grabación. O estaba cerca como de la culminación, digamos. ¿Cómo el qué? Que estaba cerca como de la culminación de ese proyecto, ¿no? Ya con Sí, la grabación. ajá. Por lo menos esa primera como fase. de esa ¿no? producción, ¿no? Sí, justamente, porque era el fin, ¿no? Tener las canciones, grabarlas y subirlas a plataformas. Ya. Entonces, a raíz de eso, fue cuando empezamos a conocer más gente, porque hasta el punto en el que nos entregaron las canciones, yo no sabía cómo subirlas a Spotify. Entonces era como un paso a la vez, ¿no? En ese punto. Y que bueno, primero arregla las canciones, y luego grábalas. Pero hasta que acababa uno empezaba la otra planeación, ¿no? Que ya grabamos y todo, ok, hay que ver la portada. Y me acuerdo que maquilamos el disco. O sea, súper vintage el pedo. Sí. No vintage, pero incluso en esa época dijimos, el disco es para regalarlo o para venderlo como mercancía de para recuerdo. Que cuando te pregunten en dónde los podemos escuchar. Para venderlo, exactamente. Era para venderlo en los shows, porque siempre era eso. ¿Tienen discos o dónde los escucho? Entonces no teníamos ni una de las dos. No podíamos ni decirle vete a Spotify o vete a YouTube, porque en YouTube solo teníamos una live session. Pero, o sea, ni siquiera sabía que, por ejemplo, el audio de la live session la pude haber subido a Spotify porque pues, se grabó, ¿no? O sea, no sabíamos. El chiste es ese, que cuando ya grabamos y teníamos el disco en la mano, fue como, ok, ¿qué hacemos? No, pues hay que venderlo. Y fue como, ok, pero vendiéndolo todo, no es como que vayamos a recuperar, ¿no? Entonces fue el plan de regresar bueno, hay que tocar un chingo. Ok. Para ir dando como, o sea, ir vendiendo los discos, hacer merch para vender. Como difusión. Y empezarnos a hacer como una base de fans, ¿no? Se supone. Y así era, o sea, en esencia sí funcionaban, yo me acuerdo, prácticamente todas las bandas. Sí, o sea, podemos decir que las etapas son, hay que juntarnos a tocar, consolidación de la banda, vamos, cada quien, así tú eres el líder, tú eres el bataco, tú vas a escribir, yo voy a cantar. Luego la composición. Luego composición. Ajá. Luego salir a tocar. Composición y crearlas, pues, ¿no? O sea, porque, o sea, ya es en conjunto, digamos. Que, a ver, toca estos acordes, toca este ritmo. Sí. O pues es parte de la composición, ¿no? Sí, claro. Y luego ya después de eso, salir a tocar. Pero prepararla, para decir, ok, ya está lista para tocar. Ahora sí, de que, bueno, vamos a buscar cómo tocar. Yo creo que un punto extra es preparar un show, porque no todas las bandas preparaban show, pero sí. Luego eso culminaba con un primer EP.
Y luego del primer EP ya venía como la difusión. Pero yo creo que muchas bandas, al grabar el EP, era como hasta ahí quedaban y se disolvían. Me tocó mucho ver eso. Sí, es que si, o sea, cuando eres una banda y solo te dedicas a ensayar y a tocar, pues estás como muy encerrado en una de las etapas, justamente, ¿no? Uh-huh. Pero cuando empiezas a planear más, como ya una producción de algo más grande que solo tocar, o incluso planear un show, una gira, todo eso, ahí es cuando ya se vuelve una chamba. Cuando ya no nada más es como, bueno, pues yo ensayo una vez a la semana, 2 horas, y luego voy a tocar otras 2 horas, y ya, ¿no? O sea, eso es lo que hago en la banda. Uh-huh. Pero ya cuando empiezas a que gestionar bar, o a buscar apoyos, a buscar estudios, sí, ya es. A trabajar con un productor, a trabajar con más gente, que las fotos, que la sesión de fotos, que ponerte incluso, o sea, te vuelves un manager, ¿no? Uh-huh. Sin saberlo. Y lo que haces es eso, como pues ir haciendo que la chamba se haga. Pues. Entonces se convierte en tu chamba. Y ahí es cuando es como un punto de no retorno en donde si no jalan todos parejo, llega a disolverse todo el pedo. Porque ya implica dinero. Ajá. Ya, pues entonces ya tenemos como el resumen de las fases, ¿no? Y a lo que venía toda esta historia, la historia de Armando y su proceso como parte de una banda, fue que pues, yo también tengo otra historia, ¿no? Hace un par de días estaba viendo uno de mis conciertos favoritos allá en YouTube, que es una de mis bandas favoritas, se llama Evergrey. Pero es uno de estos conciertos que surgió durante la pandemia, que es más o menos como el tema al que vamos el día de hoy, ¿no? Entonces me puso como a recordar y a pensar en los tiempos de la gran tristeza. Y me puso a pensar cómo afectó en la industria de la música estos años de la pandemia, ¿no? Los 2-3 años que duró con todo el encierro y eso, ¿no? Porque siento que al día de hoy todavía se ven algunas consecuencias, ¿no? Y es que ahorita más o menos relacionándolo como con tu proceso como banda, pues acá Flores y yo pues también teníamos una de las 1000 bandas que hemos tenido. Uh-huh. Pero recuerdo muy bien en la última que tuvimos, pues ya estaba todo esto de la pandemia, ¿no? Y recuerdo que habíamos amarrado pues una tocada por allá en un barecillo. Estábamos en la etapa de que ya grabamos, ahora hay que salir a tocar. Exactamente. Entonces habíamos por fin amarrado una fecha con un barecillo. Y ya vamos a promocionar lo que grabamos. Ajá. Claro. Entonces estuvimos ensayando, armamos el show, armamos el setlist, armamos todo. Y ya se llega el día del evento. Y pues acá bien hypeados, ¿no? Me acuerdo que yo estaba en la mañana en el gimnasio ahí chingándole a la elíptica. para verme bien acá. Y de repente llega un mensaje. No recuerdo quién lo envió, pero así de que, ¿qué creen? Puta, güey. No. Ya volvió. O sea, fue así de que en el marzo. Sí, marzo. No me acuerdo qué día fue, así el 15, 16, 17 de marzo. Pero fue el mero día. Pero fue el mero día, eso sí me acuerdo, que tu señor Alfaro dijo, se cierra todo, cabrón. 5 días. Nos vamos a encerrar 5 días. 5 días. Para prevención de no sé qué. Y 5 días, güey, se convirtieron en 2-3 años por allá, ¿no? Sí, y bueno, entonces, pues de ahí valió madres, ¿no? Dijimos, puta, pues ya todo lo que hicimos se fue a la basura. Pero me acuerdo que todavía así como que nos armamos y dijimos, no, pues esto no va a valer madres. Y aquí hicimos un live session ahí en Facebook medio pedorro, aquí en esta sala precisamente. Sí. Digo, bueno, desde Facebook, un live desde Facebook, desde un celular. Con el audio del celular, pues, para que te imagines. Claro. Pero entonces, o sea, lo que voy es que todavía al día de hoy, yo siento que todavía hay consecuencias de todo lo que pasó en la pandemia, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la música. No sé cómo lo vean ustedes. Sí, que el proceso sobre todo cambió. Porque, o sea, tú cuentas la historia de Evergrey, que es muy buena banda, por cierto. Pero como lo vivimos, una historia mucho más cercana, es que Armando nos pasó una banda para traer aquí al Rock the House para tocar. Y ya organizamos todo el concierto, vinieron a tocar. Armando nunca nos dijo, oye, tocan verguísima. Empezaron a tocar y Salgado y yo,
sorprendidos, ¿no? Así, Ajá, y aparte los extasiados. dejé montados, me acuerdo ese día, porque pues no estuve en el show. Ah, sí. De que soundcheck todo y bueno, adiós. Sí. Entonces, ya. Son unos jóvenes que se llaman Alba. Saludos, Alba. Que por cierto Tocan- se rifaron bien chido en la tocan batalla de perrísimo. las bandas hace 15 días. Ah. No, Hace no. una semana, fue el domingo. ¿no? ¿Una semana? Sí, fue Ah, bueno. Sí, la semana. Ah, bueno, 15 días para el día que salga este episodio. Hace 15 días, sí. La Ah, máquina del tiempo acá. Sí, la verdad es que se rifaron. No sé cómo haya estado el resultado real del final de las bandas, pero la verdad es que valió súper la pena. ¿Tú sí los viste? Sí, claro. Qué chido. Sí, ahí nos topamos y la verdad es que lo hicieron igual de bien que lo hicieron aquí, ¿no? Ah, sí. Pero bueno, nos adelantamos un poquito porque en ese momento de la pandemia pues, todavía no existía el Rock the House, ¿no? Entonces, pero a lo que ibas con eso. Ah, ok. Pues tocaron, nos sorprendimos y yo pensé que era como nada más talento natural de estos jóvenes, pero ya luego me encontré platicando con Armando de que ellos vivieron un proceso completamente diferente a partir de los tiempos de la Gran Tristeza. Ese marcó como un antes y un después en el proceso de las bandas. Yo creo que el proceso de antes no se ha perdido, va a regresar con el tiempo, pero gracias a la pandemia, de las cosas buenas, surgieron bandas como Alba, que no son los únicos. Sí. Justamente cuando nosotros grabamos aquel EP de Circo, lo estuvimos promocionando y después sacamos otros sencillos que hicimos de una manera diferente. Y era, pero básicamente era el mismo proceso, ¿no? Uh-huh. Cuando llega la pandemia, yo ya con Circo ya tenía, pues que será, unos 4 años, o sea, como banda. 5, no sé cuántos. 4. Y la pandemia, pues justamente, ¿no? Le dan la madre a todo, no se puede reunir la gente, todo X. Pero nosotros, en ese punto, también, como ustedes habían dicho, ¿no? Dijimos, no, pues no va a valer madre y vamos a seguir trabajando. El problema es que esa fórmula ya no podíamos aplicarla a la situación Uh-huh. actual en ese momento, ¿no? En el que no podías reunirte para crear una rola, en el que no podía haber aglomeraciones de gente, en el que nosotros teníamos que cerrar nuestros negocios porque pues, no podía haber gente. Entonces eso evidenció que que era un cambio inminente, ¿no? En la forma de hacer música, porque a nosotros como Circo de Monos nos afectó tanto que solo pudimos sacar 2 canciones y se hicieron de diferente manera, que terminó cambiándonos hasta la alineación de la banda. Órale. O sea, y tenemos ya mucho tiempo sin tocar porque nos cambió todo. Uh-huh. Pues más o menos también como lo vivimos nosotros, ¿no? O sea, pues estábamos, pues digamos, los 4 miembros de la banda. Me acuerdo perfecto que habíamos terminado de grabar la última canción que sí quedó así. ¿Quién ni salió? Sí, Ah, ¿cómo no, sí salió. Sí, salió, está en el Spotify todavía. ¿Ves? Ni me acuerdo. Qué triste. No escuchen su música. Chale, güey. Bueno, igual probablemente tenemos como 2 oyentes al mes. 2. Pero no son ustedes, más bien, pero no son ustedes. Entonces, a lo que iba con esto es que, así como mencionabas que se afectó hasta la alineación, pues también a nosotros nos afectó eso, ¿no? Porque a partir del encierro, pues... al bajista ni lo hemos visto. Al bajista 3 tiene años 3 años después. que no lo vemos. Y es que... Perdón, es que es Sí, como... es que es bajista. es que los bajistas... No, es que evidencia muchas cosas no buenas de ese método, justamente, ¿no? Ok. A mí en lo personal me llegan crisis existenciales, como a todos en ese punto de encierro de que estoy haciendo. Y a mí me llegan en la parte en la que, ok, ¿por qué no sigue la banda? ¿Por qué no estamos? Porque yo sentía que tenía que estarlos acarreando, pero porque yo era el del estudio. Ajá. Entonces yo era como, hey, cuando vienen a grabar y todo. Pero no podía meterlos a grabar si no habíamos compuesto nada. Entonces yo dependía del bajista, del guitarrista, del cantante para que se compusiera una canción. Uh-huh. Y hasta que ellos llegaban con una idea, yo ya metía una batería. Entonces regresábamos a ese círculo en el que yo necesitaba a los demás para que nos reuniéramos en un ensayo y hacer una rola y empezar a llamear. Y como ya no podíamos, pues yo ya no podía grabar, yo no podía, o sea, no sacábamos nada. Entonces a mí llega a mi mente como esa parte en la que, ¿por qué no?
O sea, yo solo era el baterista de Circo de Monos, o era el productor, pero no era el compositor. Entonces, pues éramos un equipo que se fue mermando, la neta. O sea, no es como que los demás no trabajaran o yo tampoco, pero pues tuvimos que pausar. Entonces eso hizo que justamente no dejáramos de aportar cada quien lo que era. Y a raíz de eso empezamos como a retomar grabaciones, me empiezo a enfocar más acá. Y un año después, digamos, de esto de la pandemia. O sea, ya 2021. Ya 21, ajá. Que todavía medio seguía, pero ya... Como, sí, ya era... Ajá. Ya, o sea, no ya era se había enfermado todo el mundo. Ya sí. Todo el mundo estaba empezando a ser vacunado. O sea, no era marzo de 2019. Incluso en Circo de Monos ya habíamos tenido como habíamos tenido dos, que grabamos uno aquí, dos como conciertos remotos. O sea, como esta ola de conciertos remotos que personalmente no me gustan. Porque pues nunca se va a reemplazar estar enfrente de un escenario. Pero que obviamente fueron necesarios, ¿no? O sea, fuimos obligados de que, ok, o lo haces o no estás, pues. O sea, no estás en el público que es en la pantalla de tu teléfono o de tu compu. Sí, ¿no? Pues, o sea, tal fue así que Twitch creció 600%, no más por puros conciertos. Ni siquiera era ya de videojuegos. De stream o algo, ¿no? Ajá. Pero, o sea, lo interesante está en que, pues, como en estas dos partes, ¿no? Que la pandemia, pues, sí, hizo que muchos proyectos musicales y de la industria en general, pues, valieran madre. Pero también trajo cosas interesantes, ¿no? Sí, claro. Como esto de los conciertos virtuales. Porque, por ejemplo, me acuerdo que... Bueno, a mí se me hizo bien chido que como que sí forzó a los músicos a explotar como, pues, el equipo que tenían, a explotar su creatividad y todo. Porque, por ejemplo, recuerdo, tengo muy presentes 4 conciertos así remotos de bandas que me gustan. Uno, pues el de Evergrey. Otro de una banda bien chida que se llama Tesseract. Que ellos son, todos los músicos de Tesseract son unos cabrones. Entonces recuerdo que esa banda de Tesseract hizo 2. Primero uno en la que cada quien estaba así en su casa. Cada quien estaba en su casa, el bajista grabó en su casa su parte, así. E hicieron una obra maestra, ¿no? Y después tomaron eso mismo, pero lo llevaron ya a un escenario, pero sin gente. O sea, nada más estaban ellos, las puras cámaras enfrente. Y el equipo de producción. ¿No? Sí, lo mismo Evergrey, lo mismo Distillers, y lo mismo también Darkest Hour, que son como los 4 conciertos remotos que a mí más me... pues como que los que más me marcaron, ¿no? Y lo que mencionabas, por ejemplo, también de Twitch. El guitarrista de Trivium, Matt Heafy, pues ya como que hacía streams ahí de repente en Twitch. Pero pues ese güey en la pandemia así de que explotó a la verdad. Y ahorita es de los chidos de Twitch. Y ahorita como que creo que le saca más a Twitch que a su banda. Que a estar con Trivium, ¿no? Sí, pero ajá, o sea, te cambia como esa parte... O sea, qué hacer con tu música, ¿no? O sea, como darle otro sentido, pues. Sí, como el baterista, ¿cómo se llama el español de Saratoga? El estepario siberiano. Sí. No sé su nombre, pero es el estepario siberiano, el de TikTok, sí, ¿no? Sí, él que salió de TikTok para irse a tocar con Saratoga a una gira, regresó y dijo, ¿saben qué? La banda no me da lo que me da soportar mi canal en YouTube y en TikTok, entonces pues ahí pero pues fíjate el contraste, ¿no? O sea, normalmente es al revés, que uno de una plataforma digital quiere salirse de la banda. Ajá, quieres que te descubran y andar de gira, digamos. Y ese güey le pasó al revés, ¿no? Ese güey de estar en una banda bien chida haciendo giras, digo, no, o sea, a mí me sirve más como para su visión personal estar en una plataforma digital, ¿no? Que pues también TikTok también de repente pues sacó músicos muy muy cabrones que ahorita están allá arriba bien chido. Por ejemplo, también tengo muy presente el ejemplo de un vocalista que se llama Sam Ryder. No sé si lo hayan escuchado ese güey. Bueno, pues ese güey también así empezó subiendo videos en TikTok cantando el solo a capela y así tenía pues decentes reproducciones. Pero subió uno de un covercillo de Adele, la de ¿qué? Setting Fire to the Rain o algo así. Fire to the Rain. Y el güey explotó y ahorita está abriendo acaba de cantar el himno nacional así en el Gran Premio de la Fórmula 1 y todo eso. Es como celebridad ya. Estuvo creo que con Ed Sheeran también, algo así. Sí, ajá. Hasta el güey explotó increíblemente, ¿no? Pero a consecuencia de estar subiendo videos en la pandemia. Ya. Pues entonces, volviendo un poco a lo de la pandemia, pues ahí estaba leyendo algunas estadísticas y estaba viendo que
la afectación de la pandemia en la industria, pues sí es una pérdida de alrededor de $30 mil millones, que pues es bastante lana, ¿no? Sin embargo, pues esta pérdida y este impacto en la industria no fue directamente o solamente sobre los músicos individualmente, ¿no? Porque muchas veces se nos olvida que sí, el músico es el que está ahí parado en el escenario, pero atrás de los músicos pues hay una fila enorme de gente que también se vio afectada, ¿no? Sí. Como los ingenieros de audio, la grabación de video, los transportistas del equipo, los venues, los mismos dueños de los venues. Entonces fue una pérdida para todos, ¿no? Uh-huh. Sí, no, o sea, es que es toda la gente que soporta a toda la industria, ¿no? Y hablamos de toda la gente que hace posible un show para que tu artista ahí esté en el escenario. O sea, hay cientos de personas alrededor. Para lanzar una canción hay varias personas alrededor diseñando, promocionando, creando estrategias, todo. Entonces toda esa gente es la que se ve afectada, ¿no? Sí, y a lo que iba con esto es que pues otra de las cosas positivas pero negativas al mismo tiempo que trajo todo esto asunto del encierro fue que pues explotan las plataformas digitales, como ya dijiste, como TikTok, Twitch, un poquito más YouTube, pero pues se vienen dos fuertes, ¿no? Apple Music y Spotify, ¿no? Que por un lado positivo pues hacen súper accesible que los músicos o los artistas pues suban su material a pues al internet y que sea súper fácil para los fans acceder a él. Uh-huh. Pero al mismo tiempo... Es que antes ya existían, o sea, y ya eran fuertes. El único problema es que al no poder ir a ver a tu artista, era la única manera de consumir su música, ¿no? O sea, de decir, ok, o sea, no puedo ir a su concierto, el vato no sube cosas a sus redes todavía no hay nada, entonces la única manera de consumo de música. Y pues sí, ahora sí como que explota porque toda la gente es como, bueno, pues solo hay, puedo, por ahora solo puedo escuchar así. Y pero en ese pensamiento, pues viene la parte negativa, ¿no? Que mientras el dueño de Spotify está nadando en billetes de 500, tú como artista, recogiendo y los centavos. Ajá, sí. Entonces tú como artista, pues necesitas tener como 18 mil millones de reproducciones, por lo menos en Spotify, para conseguirte $1. Hacer algo decente, ajá. O sea, y eso sí no te quitó ya como la comisión del Spotify, ¿no? Sí, las agregadoras, los distribuidores, algún gestor. Porque también salen los gestores, ¿no? Como DistroKid, que para ti como artista pues, te facilita la distribución a las plataformas, pero pues también tiene ahí un lado medio raro, sí, ¿no? O sea, la gran ventaja de estar encerrado es que tú como artista puedes ser autogestionable. O sea, tenías que ser autogestionable porque ya no podías... O sea, si antes esperabas que te descubrieran en un bar tocando y que llegara alguien y te decía, sí, yo voy a invertir en ti, pues ahora era mucho más difícil, ¿no? Porque no podías tocar. Una opción era crear todos estos shows en vivo en plataformas o crear todo esto, pero pues tú lo tenías que hacer, ¿no? No tenías un equipo. Y por ejemplo, ¿cómo relacionas esa parte del proceso que mencionas con, por ejemplo, el proceso de Alba? Bueno. Que ellos pues, surgieron básicamente en medio de toda la pandemia. Precisamente, ¿no? Entonces, resumiendo todo lo anterior, o sea, la pandemia nos da la madre con nuestro proceso que teníamos. El clásico. En Bilbao empezamos a trabajar con bandas que afortunadamente para nosotros como estudio fue relativamente bueno el parón. Porque anímicamente y económicamente nos dio en la madre esos meses que no pudimos grabar, ¿no? Que no podíamos tener gente. Pero a raíz de eso notamos que mucha gente, o sea, se puso muy creativa. De que estoy encerrado y todo y necesito grabar, necesito hacer esto, Grabamos al principio muchas bandas que ya tenían su trayectoria así, que ya teníamos unas grabaciones que tuvimos que posponer. Pero luego empezamos a ver un patrón de unas bandas nuevas en las que eran pues morros de 18 a 20 años. Entonces, estoy hablando de que ya era 2021, ¿no? Ellos les tocó cumplir 18 años en la pandemia. Entonces, antes de eso, pues no tenían como una banda ni siquiera, o sea, una carrera musical o
estos procesos que estábamos hablando, ¿no? Llegan estos chavos y hablando específicamente de Alba, ellos llegan a pedir informes, todo, me tocó atenderlos y efectivamente yo decía, ¿cómo están bien morritos? Entonces ya cuando se animan, empiezan a grabar, empezamos a grabar una canción con ellos y en la grabación cotorreando y todo, pues ya hablando como de todo esto justamente, me decían, oye, y queremos ver si nos ayudas, o sea, para saber cómo tocar, o sea, cómo empezar a tocar. Yo así, ¿cómo empezar a tocar? Pues agarras el instrumento, te lo pones y le das, ¿no? No, y en un principio dije, pues, buscas shows, ¿no? Pero, o sea, pero pues ¿dónde estábamos en el buscamos 2021, ajá. Entonces yo empezaba a notar que otras bandas era igual. O sea, tuvimos así 4 bandas. Unos se llaman Blasting Pose, otros se llaman Alba, otros se llaman The Manners y otros se llaman The Porto. Manners. Ajá, The Manners. Que son 4 bandas específicamente con las que empezamos a grabar así. Todas tienen este común denominador que tienen menos 20 años o menos. Todas entraron a grabar con nosotros y todas entraron a grabar sin haber tocado nunca antes en un escenario, en un show, en un bar, nada. ¿Sabes cuál? ¿Eso qué? Perdón. No, dime. No, que si sabes cuál es el proceso que tienen ellos o se juntaron o empezaron cada quien en la pandemia con su instrumento. Entonces, justamente a raíz de eso me surge esa pregunta de que, entonces, o sea, pues ¿qué es lo que hacen? ¿cómo? Ajá, a ver, ¿qué está pasando aquí? Porque a mí me llevó casi 2 años y medio entrar a un estudio de grabación, pero 2 años y medio ya con mi banda, o sea, 2 años y medio tocando más. Ya consolidado, se podría decir. Ajá, o sea, fue como ese proceso al revés, ¿no? Entonces ellos llegaban y, oye, ¿sabes qué? Pues es que nunca hemos tocado, tengo una banda que hice con mis amigos aquí en la pandemia y pues hemos ensayado ahí en nuestras casas y venimos a grabar nuestro primer sencillo. Y yo así como, oye, ¿pero nunca han tocado? No, pues no, nunca he tocado en un escenario, nunca he tocado, incluso ni siquiera hemos tocado así de que, más que ensayos, pues, ¿no? Nunca hemos tocado. Entonces fue como, ¿y ya van a grabar? Sí. Y fue como, ok. Entonces lo primero que se me viene a la mente es como, ay no, esto va a salir muy mal porque no se saben su canción, porque no la han ensayado, porque no han tenido el tiempo para reforzarla. Y saben que es un metrónomo. Ajá, sí, no, sí, en serio. O sea, ni siquiera era metrónomo, no estudiaban música como tal, empezaron a tocar hace un año su instrumento o ya tenían más, pero pues no tenían como esta experiencia tocando en vivo. Que para mí en ese punto era como muy importante. Sí. Pues es como lo que te da el callo, ¿no? Exacto, es el callo, no el hueso. Pero entonces surge algo también diferente, que la forma de crear música era muy libre para ellos y no tenía nada que ver como con escenas musicales, no tenía nada que ver con, incluso como con géneros, porque eran como, pues estoy haciendo la rola que me gustó con mis amigos, ¿no? Que hasta ahí es pues igual a todos, pero sin el prejuicio de que, no, es que tengo que tocar primero para eso. Porque ellos ya salían del estudio con su canción y te digo, nunca habían tocado en vivo, ya tenían su canción en plataformas digitales y apenas estaban creando las redes de su banda. No tenían nombre de banda incluso. O sea, a 2 de esas bandas que les mencioné, o sea, llegaron y nos dijeron, me llamo tal, y terminaron acabando. O sea, cuando acabamos de grabar, ya se llamaban de otra manera. Entonces era como, ¿cómo no? O sea, como si ya grabaste y no tienes ni el nombre. No saben nada. Entonces era algo como relativamente al revés que estaba pasando. El proceso creativo de ellos era muy diferente. Porque, bueno, no tanto el proceso creativo, sino más el bien como proceso que de el la orden, producción, ¿no? De ya crear un show, no era su prioridad. Buscar shows no era su prioridad. No, pues, o sea, aunque hubiera sido su prioridad, no, el mundo no daba para eso. Ajá, o sea, no podía ser tu prioridad. Porque era como, ¿quieres que sea tu prioridad? Pues espérate a ver cuándo empiezan los shows. A ver cuándo se levanta el lockdown, ¿no? Ajá, es como, pues, a ver. Y eso si no te meten otro, ya ves que... Y es que en ese punto, o sea, yo me acuerdo que ya habían relativamente fracasado los conciertos remotos. Sí. Pero fue cuando empiezan a surgir como otras medias, otros como tipos de conciertos, ¿no? Porque me acuerdo mucho que la gente estaba ya tan desesperada por algo de música en vivo, que llegué a ver así de que un concierto, digas,
creo que de un DJ, pero haz de cuenta que la arena donde estaba, digamos, la audiencia estaba dividida con una cuadrícula bien rara, de tubos, y que la gente estaba parada en el centro de su cuadro y ahí no podías acercarte. Ay, no podías acercarte al cuadro de los demás. Sí, o los conciertos en coche. Sí. Eso era como eso se me lo hace peor chido, para el ambiente, ¿no? En lugar de aplaudir con el claxon. Pero fíjate que Pero bueno, o sea, era adaptarse, ¿no? Sí. Pero fíjate que se me hace bien chido que lo que estás mencionando, porque volvemos a cómo las limitantes de tu tiempo, o sea, el tiempo en el que estás viviendo, te obligan a adaptarte y a sacar lo mejor de tu creatividad, ¿no? Que era lo que platicábamos con Koji Kondo, con David Weiss y con más No gente. Con ellos, de ellos. Bueno, más bien de ellos. Ojalá con ellos. Ajá. Pero pues es lo mismo, ¿no? Entonces, les toca adaptarse y estos dicen, no, o sea, ni siquiera he pensado en tocar porque no es algo ni que he visto, ni me la viví en shows, ni que extraño, ni que sé cómo hacer, solo no sé qué, o sea, para mí no existe todavía. Ese paso no lo he tenido que dar. O sea, para mí es como al revés, ¿no? O sea, lo que puedo hacer ahorita es, pues, estuve ahorrando y grabar un sencillo, grabar una rola con mis amigos. Y llegaban, y a nosotros, te digo, al principio era como, ¿y qué vamos a hacer? Pero llegaba el punto en el que, pues, nosotros con nuestra experiencia les ayudábamos a moldear su sonido. Y a nosotros obligarnos a ponernos más creativos. Porque hasta ese punto llegaban todas las bandas y no nos había tocado producir. De que ayúdame a hacer la rola. No, era como, grábala porque tú ya la traes, porque ya la tocaste 2 años o más. Y listo, ya está la rola. Y acá no, era como, pues tengo estos acordes, tengo esta letra y me dio estos instrumentos y ya. Pero como nunca la he tocado, no la tengo amarrada. Entonces, nos daba más oportunidad de moldearlos. Y no tanto moldearlos de que, toquen lo que yo quiero, sino como que, pues justo eso te iba a decir, ese sonido. No, al contrario, de que exploten, experimenten, exploten. Y si le agregamos otra sección, pues dense, o sea, X, ¿no? O sea, muchas cosas así que nos ayudaron también a que cuando saliera su primera rola, su primer sencillo, sin haber tocado, la escucharas y dijeras, esa es una banda, pues. Ajá, ya están. No son unos morros que grabaron, sí. No, es una banda. Sí. Es una banda bien producida, bien grabada, que apenas va a hacer su primer show. Y sin embargo, o sea, se nos hace a nosotros extraño el proceso, al revés. Sin embargo, ellos van a llegar a su primer show, si ya lo hicieron o cuando lleguen. ¿Y dónde los podemos escuchar? Ahí está. Ajá, o sea... No sí, es una estrategia al revés de que en redes sociales son tan activos que al contrario ya no les preguntas dónde los puedo escuchar, sino que les preguntan dónde los puedo ver ahora. Ok. Ajá, o sea, ya no es la de pregunta que, cambia. ¿cuándo los puedo ver? Eso y yo no pregunto si tienes Insta, tienes Facebook. No, porque ya los conoces de ahí, sí, sin haberlos visto nunca, o sea, físicamente. Entonces es como, ¿cuándo tocas? Tú primero viste con su Spotify y su Insta. Exacto. Y vas luego con vas su Insta y su TikTok. De ahí sacan a tu YouTube, a tu Spotify. Y el conjunto de esos dos dice, ok. Vamos a verlo. Ya te vi, estás guapito, estás bien, lo que sea. Y ya te escuché. Y pues, Entonces es como ver justamente, ok, ¿y ahora dónde veo tu show? ¿Dónde te veo tocar eso que ya conozco? Y es algo completamente contrario, ¿no?, a lo que habíamos hecho. Es que, por ejemplo, todo eso que habíamos dicho, o sea, es como una evolución, ¿no? El primer año de la pandemia te obliga a parar y te obliga a ver todo lo malo, o sea, cómo le dan la madre a la industria y cómo buscar soluciones. El segundo año es ya más evolucionado, donde todavía no hay conciertos, pero ya se explotó la parte en las redes sociales, ya se explotó la parte de los conciertos, algunas cosas que sí funcionan, los live streams, algunas otras que no funcionan, y como los artistas empiezan a ser también generadores de contenido, no tanto de música nada más, ¿no? Y en el ejemplo de Alba y de todas estas bandas, era que cuando acababan de hacer su música, o sea, lejos de decirles, súbela ya y súbela ya, era como, no, espérate, haz un plan, lanzamiento de redes, sobre todo, porque no puedes tocar en vivo.
entonces no vas a tener shows pronto en este año. Entonces no es tu prioridad. O sea, ellos como moros estaban ansiosos de tocar en vivo. O sea, era como, ya quiero, en cuanto se abran, ya voy a empezar a tocar. Y digo, está bien, pero ¿no sería mejor que mientras, o sea, en estos 6 meses que vas a tener previos a tu primer show, pues empieces a activar tus redes sociales, que es donde la gente está totalmente activa, empieces a promocionar tu banda, empieces a crear contenido para que la gente te vaya ubicando, que tengas una base, digamos, como de fans digitales, seguidores, y que un porcentaje de esas personas ahora sí se interesen en ir a verte tocar cuando puedas tocar. Que en 6 meses tú hagas una base de, digamos, 1,000 seguidores, 10,000 seguidores, para que de esos 50 quieran ir a verte tocar y que no sea un show así de que, pues me invitaron y a ver si va gente. Sino al contrario, o sea, que tú crees una expectativa para que cuando puedas tocar y cuando ahora sí promociones tu primer show, tú ya tengas un background de tantos seguidores, tú ya tengas un background de gente que ya te escuchó en Spotify, que tu canción, que te siguen, que están esperando más, ¿no? que ya tienes música que puedan escuchar en vivo y que lo que ellos estén esperando es un show, no tanto como pues una canción nueva, ¿no? Sino que ya un show en vivo de esas personas que ya conozco y que ya escuché y que tengo guardadas. Entonces siento que eso hace que evolucione, ¿no? O sea, y ahí es donde tomas las cosas que te deja como esos 2 años de pandemia, que yo creo ya, bueno, llegamos a este año donde, más bien en el 2022, ya empieza a haber un buen de conciertos, se abren ahora sí los venues, empieza a haber como muchas menos restricciones, y ahora sí, o sea, vuelve otra vez esta parte en la escena local, en la que pues si ya empieza a haber conciertos grandes, ya empieza a haber muchos shows y toquines de bandas locales. Y ahora sí, ¿no? O sea, busca tus bandas. Pero ellos llegan a este año 2022 con 1 año y medio de trabajo fuera de los escenarios. Que fue grabaciones, videos, contenido, TikToks, live sessions, entrevistas, podcast, todo eso que pues no requería estar en un escenario. Entonces todo eso crea una expectativa para que cuando los veas, ensayaron 1 año y medio y dan su primer show. Y es como, a ver, ¿qué pasa con Alba? Alba, pues si no me equivoco, ha hecho como unos 5, 6 shows. Uno de ellos aquí. Y uno de ellos acá. O sea, y sí, justamente yo los vi como en su primer, segundo show, ya que pudo haber gente. Y pues sonaban a una banda nueva. O sea, pero sonaban a una banda nueva que ya tenía 6 canciones compuestas, que ya tenían un showcito, que ya tenían eso, y que tienen los errores de cualquier banda nueva, ¿no? O sea, volvemos a esa parte en la que pues no ibas a tener como tal. Sí. Pero tenían muchos pasos extras que se saltaron, que todos nosotros tuvimos que ir picando antes, porque era diferente. Sí existían este tipo de artistas en los que se enfocaban primero en producir, en hacer un plan y todo, pero eran los que ya sabían de la industria, que ya habían estado en otro proyecto y que tenían las facilidades económicas para hacer eso. Que habían visto que los errores del primer proceso que pasamos, ¿no? Entonces, justamente eso nosotros les transmitimos a estas bandas. Digo, ok, Carla, Alex y yo tuvimos proyectos de 4, 5, 6 años o más, o antes, o varios proyectos más. Y dijimos, ¿por qué no empezamos a producirlos y a transmitirles lo que no nos funciona a nosotros? No tanto lo que creemos que va a ser lo mejor o lo que sí funciona, sino lo que no nos funcionó. O sea, porque no podemos jactarnos de decir, es que sí, nosotros hicimos una carrera musical bien perra con nuestras bandas. ¿No? Y es parte de crear un nuevo proceso de producción. Sí, claro, o sea, es darte cuenta y decir, pues, que no funcionó, simplemente. Entonces ahí empezamos así, ok, ¿qué no me funcionó? Tocar en todos lados, que me invitaran. ¿Por qué? Porque llegó el punto en el que la pandemia, cuando ya no pude tocar, pues ya no tuve gente. O sea, ya no pude conectar con la gente porque solo los veía ahí. Pero solo veía poquito, o sea, no es que yo llenara venues grandes. Entonces era como, pues no funcionó. ¿Qué funcionó? Que me dio un chingo de experiencia tocando. Está bien. Pero esa la puedes seguir
adquiriendo después, ¿no? Cuando tocas. Entonces, preparar un show. No nada más como hacer un toquín y me invitaron y pues vamos y ahí mismo en el escenario estás a ver, ¿cuál sigue? ¿Qué tocamos hoy? ¿Qué hacemos? No. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuál es tu setlist? Ensaya tu setlist, usa secuencias, muchos como pasos extras que nosotros aprendimos, que yo aprendí en un año. O sea, de tocar una vez o dos al mes. Y lo aprendiste a chingadazos, ¿no? Y lo aprendí a la mala de que compra tu tarola, agarra tus baquetas, o sea, ten tus baquetas, ensaya con metrónomo. Y cosa que nosotros les transmitimos a ellos para sus primeros ensayos o primeros shows, ¿no? Cosas que eran como... Antes de su primer show ya estabas ensayando con secuencias. Ya tenían metrónomo, ya tenían sus producciones bien hechas, establecidas. Ya podían planear un show, ya podían planear qué decían entre cada canción. O sea, hacer como un itinerario mucho más. Y no solo subirse y a ver qué pasa, ¿no? Entonces eso hace que aunque hayan tenido pocos shows, los pocos que han tenido es como, son un show, ¿no? Haya sido de catcher, ¿no? Ajá, estás viendo un performance de una banda que preparó ese show. Y no estás viendo a una banda que se subió a tocar un toquín. A experimentar, a ver qué Ajá, o sea, pasa, esa es la ¿no? diferencia entre un toquín y un show, ¿no? Que el show se prepara, el toquín pues te subes y ya a ver qué pasa, ¿no? Pues entonces podríamos concluir que la pandemia pues nos dejó como un proceso creativo pues en el que no te debe dar miedo experimentar, ¿no? O sea, saltarte pasos tal vez o dar primero uno, después el otro, o sea el chiste es como experimentar, ¿no? O sea, todo el que era músico antes y tenía un proyecto antes de la pandemia, tiene que aprender eso, ¿no? Que pues ya, o sea... Y adaptarse. Tenemos que adaptarnos porque tanto la nueva generación post pandemia se tiene que adaptar a la industria musical que ya existía. Como a la nueva. Y, pero esa industria evolucionó. Entonces, los que venían antes se tienen que adaptar a eso. O sea, y por eso ves como un chingo de bandas ya posicionadas de años que apenas están haciendo su primer TikTok. Ajá. Porque su disquera es como de, güey, o sea, métete ahí porque vergas, ¿no? No es como que te vas a hacer TikToker, pero, o sea, ahí está la gente. Y salen bailando musiquita no, coreana, güey, ni china. siquiera haciendo como trends, ¿no? Porque eso es lo chido de TikTok, que tienes esa percepción en la que dices, no, es que es pura morrita bailando y haciendo challenge. Pero no, o sea, hay de todo. Sí, tragando detergente, güey. O sea, hay podcast, hay cosas educativas. O sea, hay cosas que sí valen la pena, ¿no? Pues, como en todas redes, o sea, porque te vas a Instagram y también es como, qué padre. Y un chingo de fotos y todos viviendo la mejor vida, pero es como, pues, no es todo, pues, o sea, es parte de, o sea, igual YouTube, igual Spotify, ¿no? O sea, tú vas a Spotify y si la comparas con Apple Music, pues Apple Music tiene muchísimo más contenido, pero bueno, o sea, Ciudad de México es la ciudad en todo el mundo que más consume música en Spotify. O sea, México es como de los países que más consume. Si te metes a las bandas más populares, siempre sale como el top 5 de ciudades que lo escuchan. Seguro está Ciudad de México. O sea, y hablando de internacionales, ¿no? No de mexicanos. Sí. O sea, entonces, pues eso conlleva que estamos en un país donde sí se consume música. Ahorita la música mexicana está tomando mucho auge. Pero pues es una industria, ¿no? O sea, es como todos los músicos que están en los tops, o sea, tienen presencia en redes sociales, en TikTok, tienen presencia en estas estrategias, pues que nos dejó la pandemia, ¿no? Y eso es como otra parte del proceso que hay que aprender de la pandemia, como antes, por ejemplo, las bandas le metían a otros aspectos de su música, como era trabajar mucho en los libros de arte de sus discos, tal vez claro, como en las campañas, pues la misma hasta imagen, cómo ¿no? vender la música, sí, ¿no? Pero ahora quizá no, ya creo que eso se perdió un poco durante los 2000s, pero ahora tal vez no digo que regresemos a eso, pero sí se ve que hay que trabajar en otros aspectos como en la campaña en el Instagram, pautar el TikTok, no, claro. Qué imagen vas a tener, de qué vas a vestir todas tus plataformas para que se sienta la identidad. Sí, tienes que tener un lenguaje de cómo hablarle a tus seguidores, tienes que tener coherencia o no, o sea, es como
¿O no? No, pero hay que, o sea, eso O mejor no hagas nada, O que nada. eso se tiene que preparar y creo que es algo Sí, que sí, surgió, que llegó a la superficie y que lo hizo evidente la pandemia, que Porque no solo antes- es componer y Ajá, tocar. porque antes sí lo tenían, o sea, los grandes artistas. Ujú. Pero estando encerrado en tu cuarto, siendo un artista Sí. independiente, haciendo tus rolas, no tienes otra vez el respaldo de una agencia de marketing. Ujú. Entonces, ¿qué haces? Pues empiezas a crear contenido, ¿no? Porque no te puedes poner, o sí, pues, a componer una rola todos los días y a subirla y producirla y grabarla. Pero pues mejor haces un canal de cómo se produce un covers y todo lo que sea. Y así hay un buen de gente, ¿no? Creando justamente su contenido. Creadores de contenido que se hacen artistas musicales y viceversa. Artistas que ya eran artistas musicales que ahora solo son creadores de contenido. Ujú. Y no es como, no es ser un influencer de Instagram. O sea, siento que va mucho más allá. O sea, ser un creador de contenido es eso. O sea, es crear, no nada más es unirte al último reto o challenge que haya Sí, o al no. baile, sino, o sea, ya ponerte creativo y crear tu podcast. Crear tu lenguaje, crear tu todo, ¿no? O sea, no nada más grabarte y eso, sino darle eso, tu identidad. Cómo hacerlo más personal o propio, pues. No Ujú. tanto personal de tú como persona, sino que tu canal se sienta, pues, único, ¿no? O sea, sí, eres un productor de música o eres un artista, eres un cantante, pero pues, ajá, que te diferencia, ¿no? Ujú. Entonces todo eso es parte, yo creo, de estar sentado y viendo un buen de gente y decir, ¿por qué este vato es famoso? Ujú. ¿Y por qué yo, que hago música, nadie me escucha? Bueno, pues crea tu lenguaje, crea tu Ajá. canción, crea tu lo que sea. Porque también la música, desafortunadamente, no es una meritocracia, güey. No, ajá, o sea, hay gente con millones de pesos que crea música y es como de, pues nadie la escucha. Sí, tiene los medios que puedan llegar a mucho, pero aún así, o sea, si a la gente no le gusta, no puedes obligar a la que le guste, ¿no? Pero también entra la parte en la que puedes encontrar tu nicho. Y la pandemia te puede decir, tu nicho no está en México, aunque tú seas mexicano, tu nicho está allá en Corea del Sur. Ujú. Y la gente de allá consume lo que tú estás haciendo. Entonces, en vez de decir, bueno, necesito ir a Corea del Sur a crear contenido, pues no, creas una estrategia para que pues, digitalmente llegues a algo. Y es mucho más fácil. Ya, pues qué pinche raro recordar de nuevo los tiempos de la gran tristeza. La verdad es que Pero fue productivo. sí, fue Sí, productivo. La verdad es que, si les soy sincero, yo a veces como que sí extraño esos tiempos del encierro. Porque por lo menos en mi visa... Ah, del encierro. Sí. Ah, Porque fíjate que en mi visión güey, era como un tiempo de pues de estar valiendo madre, pero no me sentía tan mal conmigo tan mismo. culpable de que, Ah, pues es que todo el mundo está Sí, pues es que valiendo todo el mundo estaba valiendo verga, entonces... Estoy obligado. Sí, estamos obligados a estar Vale, valiendo madre, madre. ajá. Entonces, bueno, como que no está tan mal después Ahora de sí no todo. fue mi elección estar Ajá, aquí. Exactamente. pues, ok. Sí, no, pues la verdad es que estuvo muy chido haber compartido estas anécdotas de nuevos procesos creativos y todo esto. Pero pues ya para cerrar, sí me gustaría, Armando, que nos platicaras cuál es el siguiente paso para Bilbao, qué están planeando, qué van a grabar. Aprovecha tu espacio publicitario. Bueno, como Bilbao Studio seguimos trabajando con muchos artistas, seguimos grabando y dedicándonos a toda la producción, pero a raíz de la pandemia y de ver a estos artistas, pues nos surge entre la necesidad, porque, o sea, siempre lo pensamos, creo que desde que hicimos el estudio, en ser una disquera. O sea, no solamente grabar, sino todo esto que platicamos de que pues ya lo puedes hacer tú mismo desde tu casa. O sea, fue como, ¿por qué no lo hacemos? Si nosotros ya lo hicimos para nuestras bandas y decíamos lo que no funcionó y todo eso, ¿por qué no ayudarle a estas nuevas bandas que no tienen todavía esta experiencia, a ayudarles a adquirirla mucho más rápido o mucho más, no fácil, pero Pues al menos más enfocado para que no te lleve 4 o 5 años? llevarlos de la manita por donde Ajá, ya vimos que no hay minas. encaminarlo, justamente. Encaminarlo, sí. De que mira, aquí yo ya me volé el pie, entonces Ujú. pues sáltatela. O sea, ¿y cómo te la saltas? Haciendo esto, ¿no? Haciendo esta estrategia X. Entonces todo eso nos lleva a Bilbao
a crear un nuevo proyecto que es Bilbao Records. ¡Qué ole! ¡Qué ole! Ajá. ¡Vámonos! Yeah, primicia. Yeah. Y sí, o sea, ya lo estamos trabajando y estamos trabajando con una banda que se llama The Manners, que también nos toca igual, o sea, crearlos literalmente. Que surgieron en la Pero pandemia. crearlos, o sea, en muchos sentidos, ¿no? No es como hacerles la música para nada, pero a la hora de grabar, de componer, de crear, pues estuvimos, o sea, dentro con ellos en la banda. Ujú. O sea, incluso, o sea, como músicos, como todos, o sea, tocando para ellos, porque son 2 chavos nada más. Ya. Entonces no son como una banda completa, pero que tú los escuchas, los ves y todo, y es una banda completa. O sea, la escuchas y, o sea, no dices, ¿cómo tocan? No, o sea, es como una banda. Ujú. Suena sólido. Ajá, o sea, es una banda, es un proyecto que, y pues, que nosotros vimos y el principio, vaya, primordial es que nos gusta muchísimo, ¿no? O sea, Ok. que nos ayuda a crear y que nos impulsa a eso. Bueno, entonces empezamos a hacer Bilbao Records justamente para eso, ¿no? Para empezar a ayudar más a las bandas, no solamente de ten tu canción y ya, o sea, tú te hallas, no, o sea, encaminarlos en todos los procesos, que la grabación y la producción musical es uno de Ujú. muchos que hay. Es un paso, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se viene. Se vienen cositas Como- grandes. Ajá, sí. Y la neta estamos chambeando pues bien duro. Justamente ellos pues van a estar en Rock the House más adelante para que lo vean, para que no se lo pierdan. Sí, de hecho, desde que me dijiste y que compartían el mismo camino que Alba, yo dije, va a estar bueno. Está chido, ajá. Ellos tuvieron su primer show en Guadalajara hace 15 días en el Bilbao Fest que tuvimos en Ujú. un show de Bilbao. Estuvo Alba. Ujú. Estuvieron puras bandas que hemos producido. Y cerramos con Gales, que fue la Ajá. primera banda que, sí, Que tocaron que tan tocamos duro acá en Rock the House. De veras, cierto. Que tocaron tan duro que ya no hay vuelta atrás. Ajá, ya no hubo. Es que Solas son nunca muchos, fue lo güey. mismo. ajá. Y somos 5, no es como tanto, pero somos mucho. Ajá. Son muy Es tilichentos, mucha digamos. cosa, así como de, "Ay, güey, todo eso". Van a despegar ahorita en la Ajá, nave sí. nodriza. Entonces, ajá, tuvimos el show y tuve la oportunidad de producirles el show a los Manners. Ujú. O sea, ya musicalmente también, junto con Carla y Alex. Y, o sea, y solo fue como, sí, Va bien. o sea, va bien, Ya. va bien. Por cierto, Alba Carla y estuvo Alex chido. de Bilbao, Otra vez. los queremos. Yeah. Oye, pues qué chido, la verdad. Yo disfruté mucho esta plática y recordar estos tiempos pandémicos. La verdad fue un gusto tenerte aquí de nuevo, ya como parte del podcast y por supuesto, como siempre, como el equipo de producción de Rock the House. Y pues, recuérdanos las redes sociales de Tuyas Bilbao, y de Bilbao. tuyas. Ah, sí, porque también soy artista. Ah, sí, claro. Tengo mi proyecto. Justamente mi proyecto nació en la pandemia a raíz de todo eso de que, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no lo hago yo? No dependo de nadie. No he salido Bueno, a tocar. ajá, y nunca he tocado con mi proyecto. Bueno, en Bilbao Studio estamos justamente como Bilbao Studio en todos lados, en YouTube. Tenemos sesiones en vivo, sesiones Bilbao. En Instagram, en Facebook, que ya no uso Facebook. Pero Bilbao sí. Las tías, güey, las tías siguen usando. Ajá, sí, así las En promociones, Threads, todo. que ahora es lo En el el win. Face. Ajá. Como Bilbao Studio en todas las plataformas, en TikTok también, hacemos pura pendejada. Mi proyecto es Armando con doble M, también en todas las Armando. plataformas, en Spotify, en todos lados, en Twitter. Excelente. Pues ya saben, amigos, la verdad creo que vale mucho la pena que si tienen un proyecto y pues quieren encaminarlo, pues vale mucho la pena usar plataformas como Bilbao, como Solaz, como Rock the House para pues dar como esos primeros pasos, ¿no? Ya después cuando estén allá en la gloria, pues ojalá se acuerden de uno. Entonces, Sí. Ajá, es que uno de los principios de que hicimos Bilbao Records es para ser también una plataforma que los impulse. O sea, que no le vamos a competir a una disquera grande, Ujú. pero que una disquera grande diga, hey, ¿quiénes son esos que están trabajando bien chido? Entonces, a ver. Ujú. Y es eso, o sea, es como esta industria local y escena local
que no nada más es como consume y ya, sino que no, o sea, de aquí que te sirva para como dijiste, ¿no? Para crecer machín y que te vean, ¿no? O sea, impulsarlos, ¿no? Sí. No, y generar esta cultura de apoyo, o sea, como entre Bilbao, entre Solás, hay buen pedo, se puede trabajar. Puedes grabar desde Bilbao aquí en las salas. O sea, desde eso hasta producciones. Todo, gente que viene a ensayar se va a grabar allá, gente que graba acá viene a ensayar para grabar, o sea, es eso, yo siento que este es como el resumen de la comunidad de la música aquí, ¿no? O sea, porque no... O sea, no es como que seamos lo mismo, pero es el edificio de la música y está bien chido porque se crea esa comunidad, ¿no? La gente viene y ubica, la gente sabe que aquí está el equipo, la gente sabe que puedes usar estos servicios, que es accesible para ti, artista que vas empezando, pero también es de calidad para el artista que ya tiene o sea, que busca justamente cosas de calidad, ¿no? Con el Rock the House, o sea, siento que también es súper chida crear esa plataforma para que la gente que graba y la gente que ensaya, o sea, exponga ahora sí todo eso que viene a hacer aquí, ¿no? O sea, todo eso que viene a preparar aquí. Y expones y tienes una plataforma donde también te ve gente, pues está chido, está increíble. Eso. Pues bien, pues. Pues vengo, ojalá vengan más bandas bien chidas como Alpha, como Atman. Más grandes. Y más grandes, sí. Y pues bueno, amigos, ha sido un gusto también estar con ustedes. Flores también, otra vez un gusto. Y pues bueno, también si nos quieren ayudar a nosotros, por supuesto, como siempre, denle un like a este video, dejen un comentario chido, suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal también. También visiten nuestra página de Buy My Coffee, por supuesto, para seguirnos ayudando a traer más videos, más contenido, más bandas bien chidas y más Rock the House. Y pues bueno, nos vemos. Hay que chocarla. Triple, los tres. Sí,